las sesiones conjuntas y con un muy buenos días en nombre de nuestra Facultad de Ciencias para la Salud. Vamos entonces a dar paso a la capacitación de actualización en el uso adecuado de elementos de protección personal. En esta sesión nos acompañan como coordinadores y liderando toda esta iniciativa y estrategia en el marco de la pandemia. Nos acompaña nuestra compañera María José Bedoya de Salud y Seguridad de la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo. María José, buenos días, y también contarles, vamos a compartir con ustedes una información y nos van a acompañar los profesores, la profesora Lucelena Sánchez y el profesor John Edison Cárdenas, quienes han estado durante todo este tiempo atentos y con el mayor compromiso en apoyarnos todos estos procesos de capacitación. Así, María José, que tienes la palabra. Muy amable, doctora. Buenos días para todos. Les agradecemos mucho la asistencia, el interés por estar compartiendo este momento tan especial. El motivo de nuestro encuentro el día de hoy es hacer una actualización en el uso de los elementos de protección personal. Tenemos en cuenta que por autocuidado debemos continuar con el lavado de manos, el distanciamiento físico y entre ellos también el uso adecuado de los elementos de protección personal. Muy especialmente este tema va dirigido a todo el personal que realiza atención directa a pacientes. Sabemos pues que en este momento ha disminuido mucho la hospitalización o la ocupación de camas UCI, pero sin embargo debemos seguirnos cuidando. Para eso entonces es muy importante este refrescamiento, el recordar el uso adecuado de los elementos de protección personal, porque de acuerdo al uso que se le dé, o nos protegemos o entramos en riesgo. Para lo cual entonces el día de hoy nos vamos a apoyar en un video que fue realizado por los docentes enfermeros en el Centro de Simulación de la Universidad de Caldas, John Edison Cárdenas, Lucelena Sánchez y Henry Hernández, quienes en este momento entonces van a estar con nosotros para resolver algunas dudas que de pronto se puedan presentar. En el chat está el enlace para registrar la asistencia, para que por favor lo tengamos también en cuenta. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Daniela, por favor, para proyectar el video. Estaré atenta a todas las dudas que ustedes presenten con respecto a los elementos de protección personal. Entonces, vamos a dar inicio a una presentación corta de lo que se refiere a los elementos. Entonces, Daniela me va a colaborar con las diapositivas, es tan amable. Bienvenidos a todos. Bueno, entonces, todos sabemos lo que se dice acerca de los elementos de protección y de la importancia que tienen para los profesionales y para todo el personal de salud en el ámbito clínico hospitalario. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales objetivos de usar todos estos elementos de manera correcta. Entonces, tenemos como objetivos brindar elementos conceptuales relacionados con los elementos de protección personal, identificar los lugares donde se deben utilizar los elementos de protección personal y aprender una correcta colocación y recuerdo de los mismos. De acuerdo a los artículos que han emitido relacionado con este tema, hemos visto cómo más o menos el 14% de personal de salud en España se contagió por un mal uso o por un mal retiro de estos elementos. En Wuhan el porcentaje fue más bajo porque el personal tuvo más cuidado al retirar estos elementos, entonces fue más o menos del 3 al 4%. Entonces debemos tener en cuenta el tamaño de los virus COVID-19
vemos que tienen un tamaño de 0,06 a 0,14 micras, o sea, son demasiado pequeños y para ello nosotros debemos aprender a identificar los elementos que tienen una protección efectiva para este tipo de virus. Acá podemos ver el cabello humano tiene 50 micras, tenemos también el polvo y el polen menos de 10 micras y tenemos bacterias menos de 2,5 micras y los virus menos de 1 micra, pero este virus especialmente tiene un tamaño demasiado pequeño. Vemos también cómo los mecanismos de transmisión del virus se dan gotas, gotas pesadas más húmedas. ¿Cómo transmitimos esas gotas? Cuando hablamos duro, cuando tosemos, cuando estornudamos, en fin, entonces esta es una forma de transmisión. También tenemos el otro medio de contacto que es a través de superficies, entonces vamos a tener un contacto directo y un contacto indirecto. Ese contacto indirecto con las superficies se da porque una persona pudo haber depositado el virus sobre esa superficie y luego nosotros con nuestras manos no nos hacemos una desinfección adecuada y posteriormente nos tocamos la cara, la nariz, los ojos y es una forma de entrada del virus a nosotros. Entonces por eso es tan importante el lavado de manos. Y vemos también cómo este virus se puede transmitir a través de aerosoles. Ya vimos que los aerosoles son unas partículas menos de 0,5 micras y las gotas tienen un tamaño mayor a 0,5 micras. Siguiente, Daniel. Sí, profe, es que está cargando. Bueno. Bueno, entonces aquí, como les decía, estas tienen un tamaño de 5 o menos micras y los aerosoles pues son mucho más pequeños. Se dice que estas gotas viajan alrededor de 1,8 metros, entonces se pueden quedar allí suspendidas, mientras que los aerosoles se pueden expandir a mucho más longitud, a una longitud más amplia, a través del viento. Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando se tiene contacto con este tipo de aerosoles. Bueno, resulta que existen unos procedimientos que generan aerosoles, que ustedes ya conocen, pero lo vamos a volver a retomar, como son la intubación traqueal, la extubación, la reanimación cardiopulmonar, las micronebulizaciones con Venturi, Jet Venturi, el parto y el trabajo de parto, la traqueotomía, la toma de muestra de hisopado faríngeo y nasofaríngeo, la ventilación no invasiva, la ventilación manual, los procedimientos en imágenes diagnósticas como son la endoscopia, la CEPRE, el eco transesofágico, la fibrobroncoscopia y todo lo que tenga que ver con el uso de sondas. Por eso debemos tener en cuenta las precauciones cuando tenemos este tipo de procedimientos para no ir a contaminarnos. Bueno, además de esto, de estos procedimientos que generan aerosoles, también debemos tener en cuenta unos factores de riesgo, como son, la infección depende también de la cantidad y la concentración del virus, el tiempo de exposición, o sea, el tiempo que ustedes estén expuestos a este microorganismo, el sistema inmune de la persona. Hemos visto cómo personas con antecedentes de enfermedades puede también llegar a adquirir el virus. También la infectividad del virus y otro de los casos que se ha presentado, que ha resultado en evidencia, es que las heces fecales permanece, o sea, en las heces permanece el virus después de 6 a 10 días del paciente haber salido negativo de la prueba de COVID. O sea que siempre debemos estar alerta con esto. Otra de lo que se comenta o de lo que se dice del virus es que la persona después de 3 meses de salir negativa
debe seguirse cuidando porque puede volver a reinfectarse, entonces debemos tener esa precaución también. O sea, no darlo por hecho de que salieron las pruebas negativas, sino esperar un periodo de 3 meses. Aquí también aparece en una jerarquía de controles, entonces vemos que lo primero que se tiene como precaución es el uso de los elementos de protección personal y lo que busca es proteger al trabajador de salud. O sea, el trabajador de salud debe exigir los elementos para poder realizar su trabajo de manera segura y esto se debe dotar pues de todos esos elementos a los que están en contacto con los pacientes. También debemos tener en cuenta los controles individuales, o sea, conocer, analizar y poner en práctica los protocolos y los procedimientos de protección. Aquí radica algo muy importante y es que nosotros sepamos cuáles son los protocolos que tiene establecido la institución de salud para que nosotros nos acojamos a ellos. No solamente es conocerlos, sino aplicarlos, apropiarlos, hacer parte de una cultura del cuidado para que todos nos protejamos y evitemos un riesgo que termine pues en este contagio. También los controles administrativos, es decir, nosotros debemos cambiar la manera de trabajar y no solamente con los elementos de protección, sino también con la desinfección que debemos tener en nuestras áreas de trabajo, con el computador que utilizamos, con el celular, o sea, estarlo limpiando frecuentemente para que nosotros no vayamos a caer pues en este tipo de riesgo de contagio. Los controles de ingeniería es otra de las medidas que se tienen para controlar este tipo de virus y es aislar a las personas del peligro. O sea, las personas que tienen contacto con pacientes, que de pronto se sospecha que de pronto tienen este virus, se debe proceder a un aislamiento selectivo con el fin de identificar si ellos tienen o no el virus. También la sustitución, o sea, reemplazar la causa del peligro. Entonces aquí debemos tener en cuenta también cómo las personas que, por ejemplo, están expuestas, evitar el contacto permanente, o sea, aislarlas un poco para que no se vaya a enfermar todo el personal de salud. Y la eliminación, eliminar la causa del peligro. Aunque ustedes saben que esto es muy difícil, a pesar de que se han hecho muchos estudios, de que se tienen las precauciones con los elementos, con el aislamiento, todavía seguimos teniendo un riesgo con este virus. Bueno, y vamos a empezar como a mirar uno por uno los elementos que vamos a utilizar en el ámbito de trabajo. Tenemos pues las monogafas, que es una de las primeras opciones que se tienen para proteger los ojos, porque también se ha dicho que a través de los ojos puede ingresar el virus, entonces debemos cuidarnos y protegernos los ojos. Tenemos también las gafas ajustables, que ofrecen una protección mucho mayor que las monogafas, y también debemos mirar en qué ámbito vamos a usarlas. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar en una actividad que no genere aerosoles, podemos utilizar las monogafas. Pero si estamos en un ámbito donde existe un mayor riesgo, entonces debemos utilizar lo que es las gafas ajustables o utilizar la careta que da una protección mucho mayor. También debemos observar cómo la careta debe cubrir hasta la parte de abajo del mentón en caso de que alguien, ¿cierto? Un paciente despida estos aerosoles o gotas y no nos vaya a caer en el cuello o en otra parte superior del cuerpo. Entonces es importante la careta en estos casos cuando se tiene comprobado el paciente que ya es positivo para coronavirus o también cuando vamos a hacer procedimientos que generen aerosoles. Se debe usar la careta siempre. Bueno, acá tenemos también lo que son las batas de aislamiento. Estas batas vienen fabricadas de un material que repele todos los fluidos. Entonces, las podemos encontrar impermeables, que son estas, que tienen un filtro también, son desechables. Y también podemos encontrar otro tipo de batas que sean de antifluido, o sea, se pueden reutilizar, se pueden lavar hasta 50 veces o más, dependiendo del tipo de material del cual estén hechas. Y deben pasar por un proceso especial de limpieza y desinfección,
O sea, deben pasar por detergente, agua y detergente y luego se enjuagan y deben pasar por hipoclorito, una solución de hipoclorito al 0,01%. Con estas batas hay que tener mucho cuidado porque nos deben cubrir desde los hombros hasta la mitad de la pantorrilla. O sea, se dice que es una bata adecuada. Y deben cubrir también hasta los puños. Deben tener un resorte o un puño ajustable que no permita que el guante se nos desajuste de allí, porque esto puede generar un riesgo para el personal de salud. Con estas batas también hay que tener mucho cuidado al colocarlas y al retirarlas, porque dependiendo de esto también nos podemos contagiar, y esto es una técnica que ya está probada desde los inicios de la pandemia hasta la actualidad, y por ello debemos usarla adecuadamente. Vemos que se deben amarrar o anudar en la parte de atrás y deben cubrir completamente también la parte de atrás, con el fin de no generar un riesgo para el personal de salud. Debemos tener también presente qué tipo de batas utilizan en el sitio donde nosotros vamos a realizar nuestras prácticas o nuestra atención clínica, para saber cuál va a ser el uso que le vamos a dar a este tipo de elemento. Porque otra de las cosas en las cuales ha pensado el Ministerio de Salud es hacer un uso adecuado de los elementos de protección, para que no vaya a haber pues se vayan a escasear y no tengamos con qué protegernos. Entonces, por eso debemos mirar qué tipo de batas tienen en la institución donde vayamos a estar. Bueno, las máscaras. Entonces, nosotros tenemos unas mascarillas de cirugía que son desechables. Estas mascarillas no se consideran un dispositivo que proteja contra el coronavirus, porque ustedes van a ver que, a pesar de que tienen 3 capas, aquí pueden observar ustedes que tienen una capa no tejida hidrofóbica, tienen también una capa de filtro de alta densidad de tela no tejida fundida en spray o papel filtro, y tienen una tercera capa no tejida absorbente hipoalergénica. Entonces, estas máscaras tienen unas indicaciones específicas para que nosotros sepamos cómo utilizarlas. Entonces, ellas protegen de gotas grandes, son resistentes a fluidos, pero no protegen del riesgo de aerosoles, porque pueden ingresar por los lados de la mascarilla. Ustedes ven que no quedan cubriendo completamente la cara, entonces eso genera un riesgo para el personal de salud. Y además no son probadas igual que los respiradores, o sea, los respiradores N95, FFP2, FFP3 y los demás han pasado por unas pruebas exhaustivas que los han avalado por la NIOS, esa compañía pues que avala todos los elementos como seguros para el personal de salud. Entonces esta máscara no. Esta máscara la podemos utilizar en los sitios donde el paciente no genere aerosoles. La podemos usar por un periodo de 6 horas y posteriormente la debemos desechar. Ahora vamos a hacer la simulación de cómo se debe colocar y cómo se debe retirar y cómo se debe guardar. Han dicho también que es una opción que se puede utilizar cuando tenemos escasez de las N95, o también, o sea, colocarla sobre las N95, pero igual se debe hacer un cambio cada 6 horas porque no tiene suficiente efectividad. Si de pronto la máscara se llega a contaminar con fluidos del paciente, se debe retirar inmediatamente. Entonces no debemos guardarla así sucia, sino desecharla. Otra cosa es que no le debemos aplicar ninguna sustancia desinfectante, llámese alcohol, hipoclorito o amonio cuaternario, porque va a perder su efectividad, los filtros se van a dañar y no van a ser confiables para el personal de salud. Entonces es hora de desecharla. Bueno, y aquí tenemos los respiradores que muchos de ustedes ya conocen, como son el N95, que tiene una propiedad de filtrar el 95% de partículas menores de 5 micras, la N99, que filtra el 99% de partículas. Son respiradores filtrantes de pieza facial.
Tenemos también este otro respirador elastomérico de media cara, que también tiene sus filtros a los lados. Tenemos el respirador elastomérico de cara completa y otros respiradores purificadores de aire motorizados. ¿Qué pasa con estos respiradores que son tan sofisticados? Son difíciles de adquirir, son de alto costo, a pesar de que se pueden limpiar, algunos se pueden esterilizar en formaldehído o en plasma peróxido de hidrógeno, los costos son elevados, entonces hemos optado pues en las instituciones por utilizar la máscara N95. Entonces, esta máscara pues tiene unas características de protección, de alta protección en el personal de salud y deben ser utilizadas por el personal de salud, no personas que estén ajenas a este grupo de profesionales, porque se haría un uso inadecuado y también se puede llegar a presentar una escasez de este tipo de máscaras. Con respecto a estas máscaras, se dice que se pueden utilizar 8 horas continuas, además porque pueden lesionar la piel, entonces es otra de las cosas que debemos tener en cuenta, el cuidado de la piel, porque se han presentado lesiones por presión a nivel del puente nasal, de la cara, detrás de las orejas, entonces también debemos considerar este punto tan importante. Se pueden utilizar por 5 veces, inclusive en la guía de la ACME dice que se pueden tener 5 mascarillas de estas y se pueden ir rotando, o sea, se usan por 8 horas, se guardan en una bolsa de papel. Después de que nosotros hayamos tenido la máscara puesta, no debemos tocarla por la parte frontal porque estaríamos pues contaminando nuestras manos y todo se puede dañar la máscara, entonces guardarla, o en unas coquitas plásticas también se pueden guardar allí. Entonces la idea es que usted tenga una máscara 8 horas, la guarde, utilice la otra a las 5 y las va rotando. Dicen que el virus puede permanecer hasta 3 horas allí, entonces esto le permite como una aireación y una seguridad para reutilizar la máscara N95. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta máscara y tenemos contacto con el paciente y tenemos fluidos que caen a nuestra máscara? Entonces es el momento de desecharla. También de pronto existen dudas sobre cuando tienen una máscara durante 12 horas, porque el turno es de 12 horas. Entonces allí una opción que nos dan en las guías que han hecho acá en Colombia en base a las otras internacionales es que coloquemos una máscara desechable quirúrgica sobre la N95 para poderla usar durante esas 12 horas continuas y poder darle como una utilidad mayor a la máscara sin llegar a desecharla. Bueno, acá tenemos pues una comparación de los estándares internacionales de respiradores. Entonces vemos que la calidad de los respiradores se refleja en el cumplimiento con estándares y aquí a nivel mundial vemos como la N95 es una máscara fabricada en Estados Unidos con todas las pruebas y la verificación que la hace pues una máscara segura. En Europa utilizan mucho lo que es la FFP2. En China utilizan la KN95, que hace el papel pues, de la misma N95 con la misma capacidad de filtración. La P2 en Australia, en Corea también tenemos otra referencia que es la KMOL y la DS en Japón. Entonces aquí vemos la capacidad de filtrado, el porcentaje de eliminación de partículas mayores a 0,3 micras de diámetro o más grandes. Vemos que la FFP1 y P1, al menos el 80% de estas partículas filtra. También tenemos la FFP2 y P2, al menos el 94% de filtrado de partículas. La N95, el 95%. La N99 y FFP3 al menos el 99% y la P3 al menos el 99.95%. Y tenemos otra que es la N100 que filtra al menos 99.97% de partículas. Acá entonces vemos modelos de la N95.
Vemos que son más resistentes a fluidos, tanto la N95 industriales y médicas, que filtran el 95% de partículas mayores a 0.3 micras. Tienen también la válvula en los respiradores que facilita la exhalación y evita que se humedezca la máscara, evita también que se empañen las gafas y disminuye el calor y prolonga el tiempo de uso. Son más cómodas en ambientes secos y fríos. La válvula hace que el aire exhalado no sea filtrado, por lo que no protege a otra persona del usuario, ni sirve en áreas estériles como por ejemplo salas de cirugía. Es decir, que se utilizan más las mascarillas desechables con filtro. Otra cosa también que olvidaba decirles es que uno siempre debe mirar el filtro, que es un color más oscuro. En este caso, las que tienen un filtro azul fuerte va hacia la parte externa, que es la parte que nos va a proteger. Bueno, tampoco se recomienda modificar los respiradores que no tengan válvula. Entonces, aquí vemos pues cómo se lleva a cabo la inhalación y la exhalación. Bueno, aquí vemos los respiradores P100 que filtran el 99.7% de partículas aceitosas y no aceitosas mayores a 0.3 micras. Sin embargo, para lograr esto, los agujeros para entrada de aire deben ser más pequeños, lo cual aumenta el trabajo respiratorio. Y las vemos pues en la marca de 3M. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una foto que tomaron en el Hospital Militar Central, donde esta máscara tiene también el visor, o sea que ofrece una protección pues mucho más amplia de la persona que la va a portar, porque no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel ocular. Entonces vemos que estos respiradores de cara completa usan los mismos filtros, pero protegen mejor e incluyen los ojos. El entrenamiento en la colocación, retiro y limpieza de estos respiradores es fundamental para garantizar la seguridad. Y los respiradores con válvula de exhalación pueden cubrirse con una máscara quirúrgica para proteger al entorno de la exhalación del usuario. Bueno, hasta acá tenemos ya la presentación, Daniel. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre esta parte para pasar a la parte práctica. Hasta el momento, jefe, no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguno de los residentes tiene alguna duda. O Carol, en la transmisión hay algún comentario. Bueno, entonces vamos a pasar No, señora. a la parte de los elementos de protección personal. Entonces acá vemos que en las instituciones de salud deben haber unos avisos donde indique cuáles son los elementos de protección personal que se deben utilizar en el área donde se van a desempeñar los médicos, los residentes. Entonces, tenemos acá lo que es la mascarilla quirúrgica desechable, que tiene un filtro en la parte externa azul y tiene los prenses hacia abajo. Uno siempre debe buscar la forma, cómo colocársela. Debemos manipularla siempre de los resortes para no ir a contaminarla. Y previo a la mascarilla debemos haber realizado un lavado clínico o un lavado social de manos para poder manipular todos estos elementos que vamos a utilizar antes de hacer la atención a los pacientes. Entonces, ¿en qué caso se utiliza esta mascarilla? Ya vimos pues que cuando el paciente no tiene diagnosticado COVID, se puede utilizar en las salas de cirugía. También se puede utilizar en el área de hospitalización, donde tenemos pacientes COVID que no generen aerosoles. Entonces, se pueden utilizar para examinar. También lo pueden utilizar las personas que trabajan en urgencias en el área de triaje. Entonces, en pacientes que no sean sintomáticos respiratorios, se pueden utilizar durante las 6 horas que yo les había dicho. Ya vamos a ver cómo se coloca. Tenemos también la bata desechable de manga larga que se utiliza también en áreas donde existen los pacientes COVID. Tenemos también unas monogafas
se usan en pacientes que no generen aerosoles. Tenemos el gorro desechable que se utiliza cuando estamos atendiendo pacientes. No es por cada paciente, sino por atención, o sea, cuando estamos con varios pacientes. También la N95, que ya se las voy a mostrar, los guantes desechables. Nosotros no contamos con guantes de nitrilo para atender pacientes con COVID, sino guantes de látex desechables. La careta también es otro de los elementos que utilizamos durante la atención del paciente. Bueno, entonces, previa higiene de manos, me voy a hacer la higiene de manos acá. Debe ser con agua y jabón quirúrgico. Entonces, después de hacerme la higiene de manos, llego al sitio donde están los elementos de protección personal. Entonces, lo primero que debo hacer después de lavarme las manos es colocarme un primer par de guantes desechables. Entonces, vamos a recordar que estos guantes son la piel que me va a proteger del contacto con los pacientes. Entonces, yo no voy a tocar pacientes con este primer par de guantes que voy a colocar. Entonces, me los voy a colocar. Posterior a la colocación de este primer par de guantes, me voy a colocar la bata. Recordemos que puede ser una bata desechable o una bata antifluidos lavable, pero esto es uno de los elementos que me va a ayudar a la protección. Entonces acá yo la puedo manipular como quiera porque la bata está nueva. Me la voy a colocar y voy a tener en cuenta que el primer anudado que voy a hacer es el de la parte inferior. Debe cubrir completamente la espalda. Y me la debo pues sujetar bien atrás. Primero la de abajo y luego la de arriba. Bueno. Guantes, primer paso, guantes. Perdón, primer paso, lavado de manos, luego guantes, luego bata. Posteriormente me voy a colocar la mascarilla desechable. Debo mirar la integridad de los elementos de protección. Si están en mal estado, los debo desechar y debo cambiarlos por otros que estén en buen estado. Entonces me la voy a colocar. La voy a fijar bien del puente nasal que cubra completamente nariz, boca y mentón. Posteriormente, como voy a entrar a un sitio donde no se generen aerosoles, entonces me voy a colocar las monogafas. Entonces, recordemos las monogafas, también debo mirar la integridad y debo verificar que estas monogafas me queden bien, que no se me caigan, que me permitan una visibilidad adecuada. Posteriormente, me voy a colocar el gorro quirúrgico desechable que me cubra la totalidad del cabello, orejas. Entonces debo ajustarlo bien. Y finalmente me voy a colocar el segundo par de guantes. Los sitios donde encontremos los elementos de protección personal deben contar con un espejo que me permita mirar cómo me quedaron puestos los elementos, ¿sí? Si me quedaron bien colocados para yo poder ingresar a la habitación del paciente. En este caso vamos a ingresar al servicio de hospitalización a hacer la respectiva valoración del paciente. Todos debemos tener entonces la precaución de tenerlos puestos antes de ingresar allí. Entonces lo primero que debemos hacer al llegar a la habitación del paciente es tocar la puerta y preguntarle al paciente si tiene el tapabocas puesto. Don Juan, buenos días. Cuénteme, ¿tiene el tapabocas puesto? El paciente me puede contestar que lo tiene puesto o que no lo tiene puesto.
debemos indagar por qué no lo tiene puesto, en caso de que nos diga que no lo tiene puesto. Cuénteme, don Juan, ¿por qué no tiene tapabocas puesto? Él me puede decir muchas cosas, me puede decir que se le cayó, que se le dañó, que no le gusta colocárselo, en fin. Entonces yo debo decirle al paciente que le voy a traer un tapabocas, ¿cierto? Entonces voy al servicio donde me encuentro y solicito un tapabocas para que el paciente se lo coloque. Entonces yo ingreso, el paciente se coloca el tapabocas y empiezo a realizar la atención. Debemos guardar la distancia de 1 metro o más de 1 metro para evitar pues algún tipo de contagio. Y debemos garantizar que ese paciente no esté generando aerosoles durante la atención. Ya veíamos que existen unos procedimientos que generan aerosoles, como es la intubación, la extubación, la traqueostomía, la RCP, micronebulizaciones con Venturi y Jet Venturi y todos los procedimientos que generen aerosoles, como son la endoscopia, la fibrobroncoscopia, la CEPRE, la ecotransexofágica. Entonces todo eso me dice a mí que yo debo utilizar otro tipo de elementos. En este caso tendría que cambiar el tapabocas y la protección facial, o sea, una máscara facial. Bueno, entonces, después de que yo atiendo al paciente, entonces empiezo a retirarme los elementos de protección personal. Algunas instituciones tienen las canecas en el cuarto donde se los retiran, otras hay una antesala donde se pueden retirar los elementos de protección. En este caso yo saldría a la antesala. Entonces, lo primero que me voy a retirar son los guantes que tenía puestos con los cuales realicé la atención al paciente. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo tuve contacto con algún tipo de fluido corporal del paciente, pues me lo retiro en la habitación y me higienizo y me coloco otros guantes nuevos. Pero si, por ejemplo, yo voy a realizar una actividad estéril en la habitación del paciente, por ejemplo, paso de un catéter, paso de una sonda, yo debo colocarme los guantes estériles encima de estos, es decir, quedaría con 3 pares de guantes. Y me colocaría una bata estéril encima de esta, quedaría con 2 batas, ¿sí? Y después de terminado el procedimiento estéril, entonces me retiro ese primer par de guantes estériles y me retiro la bata. Y posteriormente los demás elementos de protección. Entonces, ¿cómo se retiran estos elementos? El primer par de guantes, entonces lo cojo de este borde, lo halo, lo sostengo con la mano y lo retiro. Un guante debe estar depositado dentro del otro y lo desecho en una caneca roja. Entonces aquí lo desecho y realizo la primera higienización de estos guantes. Entonces, me higienizo las manos y procedo a retirarme la bata. Cuando yo me la coloqué, me la amarré primero abajo y luego arriba. Aquí voy a hacer lo contrario. Primero me la retiro de la parte superior y luego de la parte inferior. Se considera contaminado la parte que va de los hombros a la cintura, o sea que yo no me puedo tocar con los guantes esta parte porque tengo que cuidar estos guantes que son mi segunda piel. Entonces procedo a retirármela de atrás hacia adelante, en esta forma. Como los puños estaban cubiertos, entonces puedo sacarme los puños de acá y voy envolviendo la bata de tal manera de que no vaya a tener contacto con ella. Entonces la voy envolviendo sobre sí misma y la desecho en una caneca roja. Si fuera una bata reutilizable de antifluido, entonces debo depositarla en una caneca de ropa que debe estar en la habitación o afuera de la habitación del paciente. Entonces la desechamos. ¿Qué hago? Me vuelvo a higienizar los guantes. Si voy a salir entonces de la habitación, debo utilizar la mano no dominante para abrir la puerta. En este caso,
mi mano izquierda. Entonces, abro la habitación, cierro. Debemos tener mucha precaución de no abrir las habitaciones de manera amplia, sino abrirlas poco y volverlas a cerrar cuando salgamos de la habitación. Cuando las instituciones no cuentan con filtros que son de más o menos de 6 a 12 filtros o recambios verticales de aire, entonces debemos tener la puerta cerrada todo el tiempo y la ventana del paciente abierta, con el fin de que haya una buena limpieza del aire de ese paciente que tiene el diagnóstico confirmado de COVID, ¿cierto? Bueno, después de salir, entonces voy a empezar a retirarme los elementos de protección. Entonces, me retiro primero el gorro con la mano no dominante y lo desecho. Posteriormente, con una solución de amonio cuaternario o alcohol, hipoclorito, hago una desinfección a 20 centímetros. Limpio mis manos y procedo a retirarme las monogafas. Entonces recordemos de cogerla de las patas para no ir a contaminarnos, porque la parte del frente fue la que estuvo en contacto con el paciente. Entonces las retiramos y las desinfectamos. Vamos a desinfectarlas de lo limpio a lo contaminado. Lo limpio son las patas que estaban guardadas, ¿sí? Y la parte de adentro. Y la parte contaminada es la de afuera. Y procedemos a ubicarlas en un lugar que tienen en las instituciones de salud para que ellas se desinfecten allí. Por ejemplo, si es con amonio cuaternario, se demora de 3 a 4 minutos. Si es con hipoclorito, 20 minutos. Entonces las colgamos. Y vuelvo y me desinfecto. ¿Qué me voy a retirar? El tapabocas. Entonces, como yo esta mano no la utilicé para contaminarla, entonces con esta me voy a retirar el tapabocas, cogiéndola de la parte de atrás de la oreja, de los resortes, y lo desecho. Después de que desecho este tapabocas, ya me puedo retirar los guantes y ya no necesito desinfectármelos de nuevo porque estos ya van para la basura. Entonces, recuerden retirar cogerlo con la mano y el uno queda dentro del otro y lo desechamos en la caneca roja. Posteriormente me realizo el lavado clínico de manos y ya puedo pues salir del servicio. Pero ¿qué pasa cuando yo ya voy para mi casa? Una de las recomendaciones es que cuando yo ingrese a la institución me cambie la ropa que llevo por un uniforme antifluido de uso exclusivo hospitalario, el cual debe ser lavado dentro del hospital. Y también debo cambiarme los zapatos. Los zapatos que yo lleve de la calle los debo cambiar por unos zapatos lavables que son de uso hospitalario y que debo también desinfectar cuando realice la atención del paciente. Cuando termine de hacer mi turno, los debo desinfectar y guardar en una bolsa dentro de uno de los lockers de la institución. Bueno, ahora vamos a pasar a la colocación de los otros elementos, ¿sí? Con la careta. Entonces, sí. Bueno, ya nos van a organizar acá para colocarme los elementos cuando vamos a entrar a áreas donde se generen aerosoles. Entonces, recordemos que los sitios donde vamos a tener la máscara N95 y la careta son aquellos, como les decía, donde se generan aerosoles. Lo que es parto y trabajo de parto, también debemos tener la máscara N95 y la careta. Entonces debemos protegernos en estos sitios para que no vayan a ocurrir estos riesgos. Bueno, entonces vuelvo y me lavo las manos, ingreso al sitio donde permanecen los elementos de protección y procedo a colocármelos en el orden que está establecido. O sea, no solamente está establecido en el CES en este caso, sino también
es una indicación que hacen las organizaciones científicas para que se haga un uso correcto de los elementos de protección. Entonces llego, lavada las manos, me coloco el primer par de guantes. Me coloco la bata. Recuerden siempre anudar primero la parte inferior que cubra completamente la espalda. Luego la parte superior. Bueno, posteriormente me voy a colocar la máscara N95. Entonces con esta máscara es importante que cuando está nueva yo la puedo manipular, no hay ningún problema. Busco la parte de la nariz, la que me va a quedar ajustada, y procedo a cogerla con mi mano, la llevo hacia mi cara. Primero me paso la superior por encima de las orejas y luego la inferior. La ajusto bien y luego hago la prueba de sellamiento. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, va a cambiar un poco el orden con la máscara N95 porque me voy a colocar el gorro primero antes de la careta. Entonces me coloco el gorro desechable que me cubra toda la cabeza y las orejas. Verificar que quede bien colocado y finalmente me voy a colocar la careta. Entonces, esta careta debe cubrir por debajo del mentón, de manera que genere pues una protección adecuada. Y me faltan los guantes. El segundo par de guantes. Bueno, de esta manera ya puedo ingresar al área COVID, donde se pueden generar aerosoles, a la UCI. Entonces, igual le voy a preguntar al paciente si tiene la mascarilla puesta o no para poder ingresar. Resulta que mientras yo estoy generando la atención al paciente, el paciente me hace paro y toca reanimar. Entonces, si el paciente me hace paro en la habitación, lo tenemos que intubar. Para poder ingresar a esa habitación debemos esperar 20 minutos, ¿sí? Pero si resulta que llegaron a hacerle un procedimiento ambulatorio, una fibrobroncoscopia en la habitación, debemos esperar 3 horas, o las personas que entren antes de ese tiempo deben entrar con máscara N95 porque pueden haber quedado aerosoles del paciente durante el procedimiento en la habitación y eso genera un riesgo para el personal de salud. Si el paciente lo tengo que trasladar a la UCI, me debo retirar el primer par de guantes, me debo higienizar, colocarme un segundo par de guantes y realizar el traslado con toda la indumentaria que yo tenga puesta hasta la UCI. ¿Dónde me retiro los elementos? Después de salir de la habitación del paciente, allí debe haber un sitio donde yo puedo volver a retirármelos en el orden que nosotros vimos anteriormente. La idea es que el personal de salud no se contagie al retirarse los elementos de una manera inadecuada. Entonces, todos debemos tener esa precaución. Entonces, resulta que ya hicimos todo el procedimiento, estuvimos con el paciente, salimos de la habitación, entonces vamos a proceder a retirarnos los elementos de protección personal.
Entonces, acá, lo mismo que hicimos anteriormente. Retiramos el primer par de guantes, lo desechamos. Nos higienizamos este par de guantes. Nos retiramos primero la bata de arriba. Luego la parte inferior. Como les decía, traemos la bata hacia adelante, podemos cogerla de los puños y la vamos a envolver sobre sí misma. Evitar sacudir las barcas, yo no puedo hacer eso porque eso genera pues contaminación, entonces siempre con mucho cuidado antes de desechar. La desechamos. Luego nos volvemos a higienizar. Salimos de la habitación del paciente con la mano no dominante y cerramos la puerta. Volvemos a higienizarnos y procedemos a retirarnos con la mano no dominante los elementos de protección personal. En este caso, primero la careta, la sujetamos de atrás hacia adelante. Y la desinfección va a ser diferente que las monogafas, porque mire que esta careta es mucho más grande, entonces no van a ser en 4 push, sino en varios. Vamos de lo limpio a lo contaminado, primero la parte interna, posteriormente la parte externa, y la dejamos en un lugar donde se realice su desinfección. Bueno. Después de esto, me vuelvo a higienizar a 20 centímetros con el desinfectante que utilicen en la institución y procedo a retirarme el gorro. Hacia atrás, que este gorro no pase por la cara mía. Lo desecho. Me higienizo y procedo al retiro de la máscara N95. Como les decía anteriormente, esta máscara, si está íntegra, si no ha tenido contacto con fluidos, yo la puedo guardar en una bolsa de papel o en una coquita plástica con tapa. Después de que yo ya la he usado, yo no la puedo manipular de la parte frontal porque esa máscara ya está contaminada. Entonces voy a utilizar esta coquita. ¿Cómo se retira con esta coca? Que es otra de las recomendaciones. La coloco dentro de ella, primero me retiro la superior y luego la inferior. Y la tapo. Entonces yo la puedo dejar así y la puedo volver a utilizar. Finalmente me retiro los guantes y realizo lavado social de manos. En este caso voy a utilizar el alcohol glicerinado. Bueno. Antes de cambiarme mi vestimenta para irme para la casa, de cambiarme los zapatos, debo volver a limpiar los zapatos antes de salir de la institución de salud. Entonces, para ello, utilizamos el mismo desinfectante. Y ya podemos salir hacia la casa. Ya nos podemos ir. Listo. Bueno, ya hemos terminado esta parte de instrucción de los elementos de protección. No sé si tienen preguntas, dudas, recomendaciones al respecto. Bueno, muchas gracias, profesora Luz Helena. Si tienen algún comentario adicional, preguntas en el chat o en transmisión, María José, tienes la palabra entonces. Muy amable, doctora. Recordarles que todas estas recomendaciones son muy importantes a tener en cuenta e inclusive la desinfección que cada uno de manera particular debe realizar al puesto de trabajo o a los elementos de protección, por ejemplo, a los que se van a reusar. Por ejemplo, las monogafas, las caretas,
el manejo que le damos a la ropa con la cual hemos estado durante la parte asistencial en la casa. Entonces, pues el lavado de la ropa separado de la ropa de la familia, eh, inicialmente haciendo una desinfección con el hipoclorito y luego pues hacer el lavado. Entonces, como complemento de pronto a lo que la profesora Luz Helena nos explicó, de pronto hay algo. La careta acá nos pregunta, perdón, yo leo bien, eh, una pregunta que no alcanzo a ver el chat. Hay una Bueno, pregunta de la profesora Viviana Hurtado, quien dice las recomendaciones para áreas ambulatorias. la desinfección de áreas ambulatorias. Profesora, de acuerdo al protocolo que tenga establecida cada institución eh, de salud, por eso muy importante hacer previamente una inducción con los docentes y los estudiantes en el sitio de práctica, porque a nivel administrativo sí está determinado que es con alcohol al 70% que hacemos desinfección de todas las superficies. No sé, pues de pronto en las instituciones de salud, ¿qué, qué más protocolos puedan haber? Ya sería consultar con ellos. Tenemos Bueno, otra pregunta. El comentario es el siguiente. Buenos días. Claro, la forma de desinfección, pero mi pregunta es, ¿cómo puedo limpiar mi careta para que no me disminuya la visión al quedar a veces borrosa? empañada, sí. Hay que dejarla, pues desinfectarla muy bien y ya después con un pañito ya le podemos quitar como esa película que puede llegar a quedar borrosa. Pero inicialmente lo más importante es hacer desinfección del elemento de protección, en este caso pues la careta, y ya después con un pañito lo podemos emparejar, pues aclarar el material. Porque así lo he hecho yo también con las monogafas. Inclusive se habla de que después de que esté desinfectado, podemos utilizar limpiavidrios, una sustancia pues delicada para el material que nos puede ayudar a aclararla, porque sí, ese es un inconveniente que puede presentarse. Algo más que de pronto tengamos por allí de No duda. vemos, María José, no vemos en el chat y Carol tampoco nos ha informado que en la transmisión haya alguna otra pregunta o solicitud de aclaración. Bueno, doctora. Entonces, creo que damos por terminada nuestra reunión del día de hoy. Agradecerles nuevamente a cada una de las personas que se conectaron, que nos acompañaron, para que entre todos demos aplicación a estas medidas que son fundamentales no solamente en los tiempos que estamos viviendo, sino de manera general, enmarcándolo dentro de medidas de protección. Sí, A la profesora Luz Helena, al profesor John Edison, que también sabemos que está detrás de todo, de todos estos cursos y toda esta preparación de contenidos y material, y por supuesto a nuestras compañeras de la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo, que durante este tiempo han estado atentas, disponibles y como todos con nuestra mejor disposición y esfuerzo para salir adelante en tiempos difíciles. Muchísimas gracias y desde ya un feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Muchas gracias. amables. Muchas gracias, doctora. Feliz tarde. Bueno, gracias.
1943 se cristalizó un anhelo caldense al ser fundada la Universidad Popular, más tarde Universidad de Caldas. Años después, se convirtió en institución nacional, hoy reconocida entre las mejores, con un nivel de acreditación de alta calidad. Nuestra Facultad de Ciencias para la Salud se gestó en 1950. Desde entonces ha fomentado el desarrollo del país en el campo de la salud y la educación. Podríamos decir que la Universidad de Caldas, con su Facultad de Medicina, se ha convertido en el alma mater y se ha convertido en la cuna del desarrollo de medicina y el desarrollo de las ciencias relacionadas con la salud en la ciudad. Los programas de medicina, enfermería, licenciatura en educación física, recreación y deportes y tecnología en regencia de farmacia permiten la formación de profesionales íntegros, capaces de aportar a soluciones de gran impacto para el país. A través de los programas de especialización, maestría y doctorado, se ha construido un grupo interdisciplinario con sólida formación académica y humana, capaz de asumir problemas prioritarios y generar propuestas que mejoran la calidad de vida de la población. Gracias a los grupos de investigación, se ha logrado generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos que contribuyen a los grandes retos de nuestra época. En la Facultad de Ciencias para la Salud contamos con modernos espacios que permiten una formación integral de sus estudiantes. El Centro de Simulación Clínica permite desarrollar habilidades y destrezas en un entorno hospitalario simulado con equipos de alta tecnología. Nuestra biblioteca, con su salón de memoria histórica, permite la preservación y acceso a información interdisciplinaria necesaria para complementar la formación profesional. Gracias a nuestra IPS universitaria, se prestan servicios en salud que contribuyen al óptimo desarrollo y calidad de vida de nuestros usuarios. A través del Grupo de Investigación y Prestación de Servicios en Salud Electrónica, Telesalud, se han apropiado soluciones innovadoras en telemedicina y educación virtual, permitiendo un reconocimiento nacional e internacional. Los avances de nuestra facultad son para mí motivo de gran orgullo. Cada uno de ustedes hace parte de nuestra historia institucional y estoy segura que aportarán en nuevos progresos. Recuerden, esta facultad es y seguirá siendo nuestra casa. Porque nuestra facultad evoluciona.